Bien, hasta que preparen, yo creo que es importante adelantar, señor presidente. Gracias. Primero, creo nosotros respetamos nuestros derechos constitucionales. En 2008, el pueblo ecuatoriano aprobamos supuestamente una nueva constitución, donde recoge los derechos y garantizan los derechos colectivos de los pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador. Uno de ellos, creo que es importante reconocer que estamos viviendo un estado plurinacional, donde tenemos que romper toda clase de racismo en el Ecuador. Ese es el primer objetivo, señor presidente. En segundo lugar, creo los pueblos y nacionalidades en su conjunto, el pueblo ecuatoriano, los sectores sociales, grupos, gremios, tenemos el derecho de ejercer nuestros derechos, que es el derecho a la resistencia, uno de los derechos constitucionales, y también esos derechos están consagrados en los tratados internacionales, lo cual creo que la mayoría, no todos los ecuatorianos, pero mucho más los asambleístas lo conocemos, ustedes como asambleístas, como legisladores. Y lo cual, señor presidente, nosotros somos una organización que representamos, aunque muchos nos han dicho que no representamos a nada, represento a 15 nacionalidades. Para los que no saben, en el Ecuador estamos 15 nacionalidades, 18 pueblos en el Ecuador, 14 idiomas, serían 15 el castellano que a veces mal hablamos nosotros. En aquello, la CONAIE, en toda su estructura, se convoca a la gran asamblea anual de la CONAIE, el día 23 de agosto del presente año, en la comunidad Rucuyacta, Cantón Archidona, provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana, donde, señor presidente, señores asambleístas, las 15 naciones, 18 pueblos y otras organizaciones fraternas invitadas por la CONAIE, analizamos en profundidad, analizamos ampliamente el diálogo mantenido entre la CONAIE y el gobierno nacional. En este análisis, señor presidente, los pueblos y nacionalidades, primero también quisiera resaltar que las decisiones no son decisiones de un consejo de gobierno. Cuando hablo de consejo de gobierno es la directiva de una organización, de una nacionalidad, de una asociación, de una comunidad. Nosotros tomamos previo una asamblea de debate, de análisis, y las decisiones se toman de manera colectiva. Y así es que en esta asamblea, señor presidente, señores asambleístas, previo a este análisis, no solamente del diálogo, señor presidente, sino analizamos también las violaciones de nuestros derechos territoriales, derechos a la consulta previa, libre e informada para cualquier tipo de proyectos, y el gobierno no ha respetado esos derechos. La mayoría de nuestros territorios en este momento están siendo concesionadas sin previa consulta y entregadas. Y previo a ese análisis, señor presidente, se toma una resolución donde se dice, en esta resolución del día 23 de agosto del 2019, la CONAIE resuelve convocar a una gran movilización nacional para el mes de octubre desde todos los territorios de base de nuestra organización a nivel nacional, en conjunto con otras organizaciones sociales fraternas. En cumplimiento de estas resoluciones, señor presidente, también instalamos, para dar cumplimiento a esta resolución, se instala una resolución de consejo ampliado. Consejo ampliado, señor presidente, se define solamente las directivas de las 3 regionales de la CONAIE, CONFEñae, CONAICE, Cuarunari, y los presidentes de cada uno de nuestros pueblos y nacionalidades. No se instala en el mes de
se instala el Consejo Político, donde nosotros, el Consejo Político, ratifica la resolución del Consejo de Asamblea, como es del Consejo de la Asamblea Anual de la CONAIE, realizado en el mes de agosto, donde se convoca a hacer movilizaciones territoriales y con una buena planificación. Y de manera pública en los medios de comunicación. Hemos lanzado todas las resoluciones en rechazo al extractivismo, en autonomía de educación intercultural bilingüe, también no criminalización de la justicia indígena. En todo este proceso, señor presidente, se convoca y ratificamos esta resolución para convocar y dar cumplimiento a la movilización nacional. Pero nosotros, en nuestra resolución, está convocado para el día 14 de octubre. Así estaba nuestra planificación, el 14 de octubre. Pero es de conocimiento, ¿no?, de todos y todas. El gobierno nacional anticipa con las medidas económicas. Así es que, como se estaba llevando este proceso, hay otro colectivo donde trabajamos con todas las organizaciones fraternas, como otros frentes, ¿no?, otras organizaciones importantes a nivel nacional, donde empezamos ya, señor presidente, convocarnos a nivel de los territorios. Nuestras organizaciones de base igual se convocan para dar efectividad a estas resoluciones. Claro, se ha escuchado, señor presidente, que la CONAIE tuvo la intención del golpe de Estado, tumbar gobierno. En el Ecuador nunca se ha tumbado gobiernos. Nosotros analizamos a ese nivel. Se han dejado tumbar por malas decisiones, por no consultar al pueblo. Y eso es importante. Nunca, como quisiéramos de que debatamos a este nivel las leyes, los decretos. Eso es importante. De que el pueblo también sea parte de esas decisiones de un gobierno. Y ser todos responsables, ¿verdad?, de esas decisiones. Eso sería importante. Y yo creo que tenemos que construir. Para finalizar, señor presidente, hemos escuchado en todos los medios de comunicación que no hacen ni favor ni al gobierno ni al pueblo ecuatoriano, sino a los intereses económicos, nada más. Y lo cual yo creo que, señor presidente, como dijo algún compañero, los pueblos y nacionalidades nos caracterizamos pueblos organizados y nos calificamos de cualquier cosa. Por eso es que quise que se ponga eso. No, ya mismo, por quienes nos tratan de eso. Estamos requiriendo urgente la presencia del personal policial para detener a un poco de delincuentes que se encuentran aquí, sobre todo a este caballero de las plumas. Urgente, policía, por favor. Nos tratan. Y nos dicen, sí, aquí en la asamblea, cuando lo presentamos, es Alejandro Muñoz, un funcionario de la Asamblea Nacional, asesor de un asambleísta del Partido Social Cristiano. Y yo creo que calificaron de delincuentes, por eso es que quiero que comprueben, emplumados. Aquí no somos emplumados, aquí no somos de ponchos rojos, lo que sea. Somos pueblos indígenas que están amparados en la misma Constitución del Ecuador y en tratados internacionales. Pero nos sentimos orgullosos porque somos importantes, por eso nos toman en cuenta. Y estamos aquí. Y yo creo que desde ese análisis quisiéramos de que hoy nosotros tengamos este espacio para poder informar. Nosotros estamos diciendo la verdad. ¿No? La CONAIE ha tenido su característica, ha tenido su planificación de cualquier manifestación. No es que hemos hecho una manifestación ayer. La CONAIE es histórica.
una organización que ha demostrado y ha luchado por los derechos humanos. Y si alguien no conoce eso es porque no ha leído la historia del Ecuador. Y al final, señor presidente, esta movilización no es del movimiento indígena, fue de todo el pueblo ecuatoriano, de ese pueblo que estuvo atado durante 10 años, ¿no es cierto?, sin poder reclamar nuestros derechos. Pero hoy nos hemos sentido de que juntos tenemos que reclamar nuestros derechos. No hubo banderas políticas de ese momento, sino una sola bandera del pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que hemos defendido. Y no somos ningún terrorista, señor presidente, señores asambleístas. No somos ningún delincuente. No somos ningún subversivos, que tanto nos dicen. Mejor invitamos a nuestras comunidades para que ustedes mismos vean lo que vive nuestra gente. Quiero que ustedes mismos vayan y lleguen a la comunidad de Jaime Vargas, donde vive Jaime Vargas, presidente de la comunidad. Y así es que, señor presidente, señores asambleístas, las decisiones, la movilización especialmente, no ha sido convocado por el presidente o unilateralmente, no por un individuo. No es individual esta movilización nacional, sino ha sido colectivo. Colectivo. Así es que, señor presidente, señores asambleístas, yo creo que el movimiento indígena, llegamos aquí en la asamblea, señor presidente. Duele a quien le duele. No estuvieron aquí en la asamblea. Pedimos que nos reciban la asamblea. 11 días no estuvieron en la asamblea. Fue un abandono a la patria, al país. Qué lindo había sido de sentarnos con la Asamblea Nacional, debatir este proceso, antes que haya pasado durante estos 11 días. ¿Qué dijimos al señor presidente? Derrogue, nos sentamos a dialogar. Derrogue y dialogamos. Pero al final derrogue. Pero ya con 9 muertos. Con 9 muertos. Con más de 1.300 encarcelados, más de 1.000 no sé cuántos heridos, más de 50 hermanos que han perdido el ojo. Después de eso hemos sentado a dialogar y fue derogado el decreto 883. Digan lo que digan, ha beneficiado a todo el pueblo ecuatoriano. Así es que, señor presidente, estoy aquí para responder. Como dije desde el inicio, estamos aquí y vamos a dar la cara. Estaremos aquí para dar cualquier información necesaria. Es por eso, señor presidente, lo traigo todo el argumento necesario. Aquí está, todo el informe, señor presidente. Le voy a entregar. Aquí está en digital, señor presidente. Todo, testimonios, todo el informe, todo el acontecimiento de la movilización nacional. Ahí está, quiero que lo compartas. Sí, el informe de vulneración de los derechos humanos, o sea, todos los acontecimientos de estos 13 o 11 días de la movilización nacional. Con eso, pues, agradecerle y espero mejor que haya preguntas para poder abrir, yo diría, dar toda la información necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la CONAIE. Señora secretaria, por favor, que se distribuya este informe a todos los comisionados. Pregunto a los comisionados quiénes van a formular preguntas. Legislador Ron, por favor. Gracias, señor presidente. Saludo la presencia de la CONAIE para aclarar los hechos de convulsión nacional de las semanas del 1 al 13 de octubre del año en curso. Pido como un punto de información, señor presidente, que podamos ver un pequeño video de 30 segundos antes de continuar con mis preguntas. Este gobierno de facto, mentiroso,
Vamos a radicalizar con mayor fuerza, compañeros. El mandado, este momento, compañeros, este momento como amazónico, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Únense al pueblo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese patojo de mierda. No permiten a nivel nacional, compañeros, también nos vamos a someter a la justicia digna, a esos medios de comunicación. Gracias, señor presidente. Primera pregunta: ¿qué tanta violencia, señor Vargas? Segunda pregunta: usted ordenó el cierre de los pozos petroleros con las debidas implicaciones a la economía del país, de los 17 millones de ecuatorianos. Tercera pregunta: usted pidió a las Fuerzas Armadas y al comandante de las Fuerzas Armadas que le retire el apoyo al presidente de la República. Cuarta pregunta: usted secuestró militares, policías y periodistas. Cuarta pregunta. Quinta pregunta: la semana previa a la movilización, usted viajó a Europa. ¿A qué viajó y con quién se entrevistó? Sexta pregunta: ¿estuvo tan bien planificado la toma del país y el golpe de Estado que en la entrada a Guayaquil, en las diferentes entradas a Guayaquil, había 40 camiones en cada entrada a Guayaquil? 40, 40, 40, 40. Cosa muy extraña si no está bien planificada. ¿Cuánto costó la movilización, señor Vargas? ¿Cómo organizaron la logística? Aquí hay graves denuncias de distintos actores que han venido a esta comisión que hablan del abastecimiento de escudos que se tenían que haber prefabricado, así que esto no es que se planificó de la noche a la mañana, de abastecimiento de comida y de abastecimiento de droga, cosa que nos ha dejado estupefactos a los ecuatorianos. Y finalmente, señor Vargas, es usted la persona que aparece en el video. Gracias, señor presidente. Legisladora Yepes, por favor. Gracias, presidente. Primero saludar la presencia de los líderes del movimiento indígena el día de hoy que nos acompañan. Y antes que nada, yo quisiera ratificar el espíritu de esta comisión, que es encontrar la verdad con objetividad, con imparcialidad. Yo ratifico mi postura. Yo no he venido aquí ni a perseguir ni a defender a nadie, sino a investigar. Y primero comienzo manifestando mi comprensión, empatía y apoyo con la causa de la protesta que llevó a este levantamiento a nivel nacional, motivado por un decreto torpe, por decirlo menos, del gobierno en materia económica, pero asimismo también manifestar el rechazo a la violencia en cualquiera de sus formas. Y así como hemos sido acuciosos en mi caso en preguntarle al gobierno sobre los muertos, sobre los heridos, sobre las denuncias que ha habido de atropellos de la fuerza pública que se han manifestado en esta comisión, también tengo que ser acucioso con ustedes y preguntarles, además de lo ya planteado por el asambleísta Romy, ¿quiénes organizaron las agresiones que hemos visto a policías en el estadio de Calderón? Nosotros tuvimos una policía, una agente aquí que nos denunció que fue manoseada, vulnerada como mujer, un hecho terrible. ¿Quiénes organizaron el corte de agua en Ambato, amenazando los derechos fundamentales también de tan importante ciudad donde vive, si no me falla el número, de 300.000 habitantes? ¿Hubo o no secuestro el día
en la Casa de la Cultura, en el Ágora. ¿Cómo lo califican ustedes? Por otro lado, ya yendo a la causa de la protesta, yo sí quisiera que nos digan, ¿hubo diálogo previo del gobierno sobre las medidas? Si mal no recuerdo, fue Marlon Santi quien nos dijo, si mal no recuerdo, que habían participado desde Pachacuti en las mesas de diálogo. Se dialogó sobre la medida económica más de mayor impacto que ha tomado este gobierno, que fue la eliminación del subsidio, ¿o no? ¿Cómo avanza, en un tema que también debemos investigar nosotros, cómo avanzan los acuerdos luego de la protesta? ¿Ha habido acercamiento con el gobierno? ¿Ven ustedes alguna fórmula de entendimiento? La propuesta económica que con todo derecho ha presentado la CONAIE, que digo públicamente, me parece menos mala por lo menos que la ley económica que ha presentado el gobierno en la Asamblea Nacional. Esa propuesta de la CONAIE es negociable, es una imposición, está abierta al diálogo con otros sectores del país. Hasta ahí mis preguntas, presidente. Gracias, señor presidente. Bienvenidos, señores líderes de la CONAIE. Mis preguntas van sobre lo que se especializa esta comisión, que investiga los hechos relacionados con el paro nacional. ¿Conoce si a policías y militares secuestrados se les despojaron de sus zapatos? ¿Conoce usted qué policías mujeres fueron secuestradas y que acusan haber sido manoseadas? Porque hay un testimonio de la policía María José Valle que dice: en el momento que ingresamos al estadio de Calderón, yo fui la única mujer que se encontraba secuestrada con los 53 compañeros. Al momento de despojarme de mis prendas policiales fui manoseada con pretexto de seguir buscando si tenía celular. Seguían tocando mi cuerpo y no respetaron mi condición como mujer. Yo, de la desesperación de ver cómo se encontraban los manifestantes golpeando a mí y a los demás compañeros, se me ocurrió decir que estaba embarazada, pensando que les iba a calmar un poco las agresiones a mi persona, pero no fui escuchada y siguieron maltratándonos psicológicamente, agrediéndonos con palos y con piedras. Ingresamos a un camerino nuevamente para despojarnos de nuestras prendas y desvestirnos de nuestro uniforme. Nuevamente fui manoseada por otro grupo de personas. Mi pregunta: ¿este tipo de trato, el manoseo y el abuso de carácter sexual obedece a alguna práctica de justicia indígena? Usted también señaló en el Coliseo de Macas que la CONAIE va a conformar su propio ejército. En este sentido, en el artículo 349 establece: grupos subversivos. La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. De acuerdo a la norma citada, ¿cómo explica usted su llamado a crear dentro del Estado ecuatoriano su propio ejército? Otra pregunta: los únicos casos que se están investigando hoy en la Fiscalía por el delito de terrorismo son los relacionados a los ataques a la Contraloría General del Estado. En este sentido, ¿ustedes han abogado por lo que aquellas personas investigadas por terrorismo en relación a esto, sus compañeros están involucrados en los delitos contra la Contraloría General del Estado? A pesar de todos los rumores, ¿en algún momento la Policía Nacional los desalojó del ágora de la Casa de la Cultura? Otra pregunta: ¿es cierto que recibieron $300.000 de la Unión Europea una semana antes del levantamiento? ¿Estarían dispuestos a mostrar el movimiento financiero de la cuenta bancaria en que recibieron los $300.000 de la Unión Europea para demostrar que no usaron ese financiamiento para las actividades violentas? Esas son mis preguntas, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, señor asambleísta, y saludo también cordial a las autoridades de los distintos movimientos de agrupaciones de pueblos y nacionalidades indígenas. Yo creo que nosotros sería una cosa fuera de la común de conocer los logros y conquistas que los pueblos y nacionalidades han tenido durante la historia, pero enmarcado siempre en la normativa legal que nuestra Constitución así nos ampara. Y obviamente pues no sabemos en qué momento pues esa lucha se pasó del
del objetivo común a los hechos vandálicos y violentos. No decimos que son ustedes, por eso esta comisión tiene que averiguarlo, tiene que consultarlo, y sus respuestas justamente nos van a ayudar a esclarecer estos temas. Así como hemos condenado las acciones de los otros grupos, pues ahora también con mucho respeto, pues esperemos nos contesten las preguntas. Señor presidente de la CONAIE, en un comunicado, la CONAIE declara el estado de excepción en todos los territorios indígenas. Ustedes dispusieron el secuestro, es decir, la retención, hablando de que esta palabra retención la habla en el artículo 161 del COI, la retención en contra de su voluntad de policías y militares, así como la aplicación de la justicia indígena, a pesar de que ya está ahí en el video, claramente expuesto. Otra pregunta, que más o menos va relacionada con lo mismo: la amenaza sobre militares y policías se refiere a aquellos que se encuentran cerca de los territorios indígenas. ¿Ustedes nos podrían especificar cuáles son específicamente esos territorios? ¿Cómo se determinarían para efecto de aplicar esta medida? Porque creemos que igual el Ecuador es uno solo y la justicia indígena tiene sus propias aplicaciones en temas puntuales. Como lo hablaba también, el artículo 161 del COI tipifica claramente lo que es un secuestro, y aquí, porque se ha querido cambiar la figura a que no han sido secuestrados, sino retenidos, pero este artículo claramente así lo dice. Según su apreciación, ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes hicieron, digo ustedes porque o lo puede descartar con su contestación, pero cuál es la diferencia entre lo que ustedes hicieron con policías y militares con lo que define claramente el COI en este artículo? Señores dirigentes, ¿por qué entraron y se tomaron la Asamblea Nacional? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué se pretendía al entrar a la Asamblea Nacional? Sabiendo incluso, como usted lo había dicho, que no estábamos acá presentes. Y otra pregunta que también va enmarcada en una sola, pero tiene tres causales: ¿cuál fue el objeto de tomarse las gobernaciones? ¿Cuántas gobernaciones se tomaron? ¿Por cuántos días? Y si en algún momento fueron desalojados las gobernaciones por los policías, o siempre hubo el diálogo entre la fuerza pública. Y como última pregunta, aparte que ya algunos compañeros ya la hicieron, la CONAIE, acabamos de ver en un Twitter, organización a la que usted representa mediante una cuenta, condenó el golpe de Estado, la renuncia presentada en este caso por el presidente de la hermana nación de Bolivia. Bajo ese contexto, y obviamente usted sabe que el presidente de Bolivia renuncia bajo el tema de los comunicados de las Fuerzas Armadas que le pide que tomen esa decisión, y bajo ese contexto decirle a las fuerzas militares que retiren el apoyo del presidente del Ecuador, ¿eso no es incitar a un golpe de Estado? Y por último, así como, estimado presidente, usted rechazó y condenó que nosotros los asambleístas no hayamos estado acá, quiero decirle que yo rechazo también las palabras totalmente fuera de contexto contra el presidente de la República, no por ser presidente de la República, porque yo también tengo un patojo en mi familia, así como muchas gracias. Gracias, señor legislador. Gracias, presidente. Quiero empezar saludando la presencia de los líderes y lideresas de la CONAIE y de sus filiales, del Ecuadonari, de la CONAIE, de las diferentes organizaciones aquí presentes. Yo les expreso mi público respaldo y mi reconocimiento porque durante estos aciagos días de octubre ustedes representaron la voz del pueblo que fue profundamente golpeado por unas medidas inoportunas, por unas medidas inadecuadas e inconsultas, que creo que ustedes lo dejaron muy claro el día que se abrió el diálogo con el gobierno, fue el detonante y la verdadera causa de lo que aconteció posteriormente. Sé que mi primera pregunta es ¿cómo recibieron ustedes las medidas del alza del combustible en sus comunidades? ¿Qué significó para los pueblos indígenas una medida que implicó inmediatamente la elevación
del costo de la vida de absolutamente todo, sabiendo que la gran mayoría de la población en condición de pobreza extrema, es decir, ese 10% de ecuatorianos que viven con menos de $2 al día y ese 40% que vive con menos del salario básico, están infelizmente en las comunidades indígenas de nuestro país. ¿Cómo recibieron? Porque estamos muy inclinados a ver las consecuencias, pero no queremos profundizar en las causas que estuvieron dadas en las medidas económicas. Y quiero recordar, posteriormente le escucharemos al dirigente de Unidas ISA, pero usted fue muy claro, quisiera que puedan ampliar este concepto. La violencia de las medidas, la violencia contra los derechos económicos, sociales y culturales de la población más vulnerable de nuestro país. Quisiera que pueda desarrollar este concepto. En segundo lugar, y yo sí le he escuchado a usted, presidente de la CONAIE, las disculpas públicas sobre algunas expresiones que al calor de una movilización fueron equivocadas claramente y que por supuesto nadie las va a justificar. He escuchado también la explicación de la Guardia Indígena, que no es lo mismo que constituir un ejército paralelo. Todo eso se ha rectificado y se ha dicho públicamente. Sin embargo, expresiones racistas como que ustedes se queden en el páramo, dicho por líderes políticos connotados de nuestro país, yo no he escuchado ningún pedido de disculpas. ¿Cómo reciben las comunidades indígenas este racismo solapado y abierto también, que lamentablemente todavía existe en la sociedad ecuatoriana, y que creo que los que hemos podido orgullosamente compartir y tener cercanía con el movimiento indígena, comprendemos que está en la raíz de la injusticia y la injusticia en la raíz de la violencia? Por eso quisiera que pueda contarnos del otro lado, contarnos cómo viven ustedes el racismo, cómo viven este tipo de expresiones que se dan en nuestra sociedad. He presentado apenas una pequeña expresión que yo lamento y les pido disculpas, aunque no es parte de mi equipo, pero pido disculpas por ser en la Asamblea Nacional de estas expresiones racistas que no merecemos en un país plural como el nuestro. Mi tercera pregunta es: ¿cuántos heridos tienen ustedes? ¿Cómo han vivido esos heridos de jóvenes, de adolescentes, de niños, de mujeres, de pobladores de sus comunidades en el momento? ¿Y cómo recibieron el estado de excepción y el toque de queda el mismo día en que se inició el paro? Quisiera que puedan explicar su perspectiva sobre ello. Y finalmente, ya lo dijo el asambleísta Yepes, ustedes estuvieron en el diálogo con el gobierno desde muchos meses atrás. Y sin embargo, tal como ha señalado el presidente de la CONAIE, a partir del 23 de agosto estuvieron deliberando que ese diálogo no dio resultado frente a sus legítimas demandas. Estuvo en las mesas de diálogo con el gobierno la posibilidad del alza de los combustibles, estuvo puesto, fue socializado, fue planteado para ustedes, o realmente nos cayó como a todos los ecuatorianos como un baldazo de agua fría el 3 de octubre. Cierro con una última pregunta. Ustedes fueron invitados por alguna fuerza política, particularmente por la que yo represento, la Revolución Ciudadana, a ser parte de una conspiración, de un golpe de Estado, de tumbar al presidente. Tuvieron invitaciones, contactos, financiamiento, interés de esta que es una hipótesis que aquí el gobierno ha planteado en esta mesa. Y igualmente hay una diferencia entre las protestas del movimiento indígena y las acciones vandálicas, o las acciones vandálicas han sido programadas y son parte también de la protesta social. Esa es mi pregunta. Gracias, señor presidente, compañero presidente de la CONAIE, compañero Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, líderes, compañera vicepresidente de la Ecualunari, compañeros dirigentes de la CONAIE, quienes se encuentran aquí, también dirigentes, líderes, también se encuentra el doctor Carlos Poveda, como ustedes conocen tanto, que hablamos de justicia indígena. Señor presidente, yo solicitaría
si así lo facilita la comisión, a veces nos dice que es un pensamiento solo nuestro de la justicia indígena y podemos escuchar o podríamos escuchar unos 2 minutos al doctor Carlos Poveda en ese sentido, que nos explique en esta comisión si usted lo merece. Del golpe de Estado hemos venido consecutivamente escuchando y de por sí se está cayendo por sí solo, porque no encuentran otro argumento necesario acerca de las luchas de los pueblos indígenas y del pueblo ecuatoriano, como ya lo ha dicho el compañero presidente de la CONAIE. Las preguntas concretas sería, compañero presidente, ¿desde cuándo viene la lucha del movimiento indígena proponiendo proyectos alternativos para el Estado plurinacional? ¿Cuántas personas se encuentran detenidas en este momento? ¿Cuántas denuncias penales existe en contra de los líderes y dirigentes dentro de la justicia ordinaria? Finalmente, compañero presidente de la CONAIE, que nos aclare aquí en esta comisión y al país, cuando usted habla, porque eso también lo han cogido como un sentido de discriminación, cuando usted dice el ejército propio es igual que las guardias comunitarias que ancestralmente en toda formación organizativa y política lo ha venido desarrollando los pueblos. Nada más, compañero presidente de la CONAIE, una vez más agradecerle, señor presidente. Gracias, legislador, y al resto de legisladores que formularon las preguntas. Señor presidente de la CONAIE, tiene usted uso de la palabra para que pueda absorber las inquietudes de los legisladores. Yo creo que va a dar palabra a otros mis otros compañeros también, porque va por esa línea misma. Señor Ron, asambleísta Ron, me pregunta si soy la persona. Yo soy Jaime Valdés. Si ustedes hubiesen estado en ese momento viendo a los heridos, aquí en Leonidas tiene una tomografía que había hecho último que murió. Yo mismo ver partido la cabeza, ese momento, por eso. O sea, yo dije al presidente de la República en el diálogo, ¿qué le dije al presidente? Le dije, me dio coraje, le dije. Por eso tal vez hablamos cualquier cosa y le pedí disculpas de ese momento al señor presidente. Me pregunta si viajé a Europa. Viajé a Europa. Me fui en Ginebra para exponer las violaciones de derechos indígenas aquí en el Ecuador. Y no me he reunido con ninguna otra persona, sino con los pueblos indígenas de Latinoamérica. Con ellos sí hemos mantenido reuniones para establecer la unidad de lucha en defensa de nuestros derechos. 40 camiones en la entrada de Guayaquil. Demostremos con datos, con fotos, quiénes eran, quiénes son. ¿Por qué estaban ahí parados? Porque Jaime Nebot mandó a cerrar vías, pues por eso estaban parados tal vez. Puede ser. La alcaldesa mandó a cerrar con material petro las vías, tal vez por eso estuvieron estacionados los comerciantes, tal vez alguien. No podemos acusarnos a ese nivel. Uso de drogas, ¿quién? ¿Qué estamos diciendo? Los pueblos indígenas nunca usamos drogas, sino que han traído esas drogas desde afuera. Es otra cosa. ¿Y por qué no pregunta al Jarín cuando dice el ejército? ¿A quién declaró guerra contra? ¿A quién declaró guerra? ¿Por qué no preguntamos al señor Jarín? ¿Guerra para quién? Por eso yo dije, si hay que declarar guerra, declaremos guerra para combatir la corrupción, la violencia, el asesinato, lo que cada día vive nuestra sociedad ecuatoriana.
Dice, usted mandó cerrar las llaves. Quiero que me demuestren de que yo estaba cerrando las llaves. Las comunidades, señor Ron, las comunidades, usted sabe, sé de que usted fue asambleísta constituyente. Ahí se definió los derechos de los pueblos indígenas, donde se habla petróleo. Hay comunidades que viven en la miseria. Por eso dije, la región que aporta los recursos a todos los 17 millones de ecuatorianos no tiene ni una vía de 4 carriles. En términos petroleros se habla válvulas, no se dice llaves. Nadie cerró la válvula. Ahí está guardado el petróleo. Durante 11 días pasó guardadito el petróleo. ¿Verdad? Solamente, ya no somos indios de los 70 años. Ya no somos de esos indios, señores asambleístas. Yo quiero que quede presente lo que estoy diciendo. Ya no somos esos indios que nos trataron de salvajes, de emplumados. Ya no somos esos indígenas. Somos indígenas preparados con dignidad y que respetamos nosotros. Somos solidarios, porque a veces a los que nos visitan damos de comer gratis, hacemos dormir. El Dajib decía, los indios que tienen 10 hectáreas, hemos hecho eso nosotros. Decía, si tienen carro, o sea, tractorcito, entonces presten al vecino. Hemos prestado. Vecino, te presto, ponga usted la gasolina, haz su trabajo. Eso es lo que hemos hecho. Y preguntemos a los de la derecha a ver si hacen eso. Preguntemos a los banqueros si nos prestan gratis para nosotros implementar nuestros proyectos. ¿En qué país estamos? Estamos en un país plurinacional. Yo creo que los policías se han metido o están mintiendo al país y están entrando en la mentira del gobierno y de sus grandes jefes. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen la verdad lo que pasó? El pueblo sabe y dice la verdad. Y felicito, señores asambleístas, a los que reconocen. Aquí un causante no es ni el pueblo. Aquí el nombre es apellido que se llama Decreto 883 y Fondo Monetario Internacional. Ahí sí tenemos que hablar. Nombres y apellidos. Gobierno, Decreto 883, el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué tenía que declarar ese momento de estado de excepción? Que no tuvo ni control, señores asambleístas. Por eso es que la gente pues tenía que defenderse, pues. El asambleísta Yepes me dice, ¿quiénes agredieron a la policía? Desconozco, yo no sé. Yo creo que hay que entrar a la profundidad. ¿Quiénes organizaron corte de agua? No sé. Desconozco. Si hubo secuestros, nunca hubo secuestros. Nunca. Mejor los policías creo que pasaron más tranquilo, más sano que en la misma casa. ¿Por qué no preguntan a los policías, a la ministra Romo, por qué, señores policías, detenían a los jóvenes, a los protestantes, detenían sano y nos devolvían con cortes, con golpes? ¿Y por qué no dicen eso? ¿Por qué no preguntan eso? ¿Por qué no preguntamos, señores asambleístas? ¿Hubo diálogo antes del decreto? Nunca. Nunca. Ni el diálogo, señor asambleísta, ni el diálogo de 2 años. 2 años. No ha habido resultado y nos vienen engañando de que el decreto 445 de educación, que todavía sigue siendo administrado por el mismo gobierno. Cuando nos dijo el señor presidente, hay la UNASUR, ni 1 milímetro no hemos avanzado. Por eso dije, señor presidente, tienen ministros vagos que no planifican.
He sido frontal en decirlo, porque no trabajan por nuestra patria, por nuestro pueblo, por nuestras organizaciones. ¿Cómo avanza el acuerdo después del 13? No hemos avanzado. Más bien el gobierno, señores asambleístas, el gobierno, en este momento hay intención de dividir a las organizaciones de base. Pues el vicepresidente está caminando en las comunidades, ofreciendo bonos solidarios, ofreciendo viviendas, ofreciendo proyectos que nunca van a cumplir. Eso está pasando en este momento, señores asambleístas. Y vamos a rechazar frontalmente eso. Y rechazamos. Nuestra propuesta, señores asambleístas, está abierta para todos. Asamblea Nacional, profesional, académicos, si es posible, empresarios, a ver, debatamos. Para que los 270 grupos económicos digan, vean, nosotros estamos dispuestos a pagar 20, 30, 40, 50 dólares el galón de gasolina. Bien, pues adelante. Estaremos para llegar a consensos. Estimada Rosa, asambleísta. ¿Qué policía? O sea, aquí también creo que sí, escuché algunas que eso no puedo dar la versión porque sin la información no puedo dar versión. Me pregunta crear ejército. ¿Cómo crear? Por eso yo voy a plantear, señores asambleístas, de que ustedes también, si es posible, convoquen a los antropólogos para que entiendan cómo vivimos nuestros pueblos, para que sepan de dónde viene Jaime Vargas, quién es, qué cultura tiene, cuál es su cultura, ¿no? Vean, los medios decían, presidente de la CONAIE dice crear un ejército subversivo. ¿Cuándo dije subversivo? ¿Cuándo dije ejército armado, señora presidente? ¿Cuándo? Eso es, disculpará lo que voy a decir, hay que decirlo así. Medios que a veces hacen confundir a la gente. Y por eso dije, vea, culturalmente, mi nacionalidad achuar, les voy a hablar así como indígena, mi nacionalidad achuar. Cuando un invitado llega en una comunidad para hacer una minga, dice, mi estimado presidente de la comunidad, llegué con todos mis soldados, aquí están mis soldados. No es porque están soldados armados o con uniformes, eso dice a un colectivo. Por eso puse un ejemplo, ¿no? Cuando dice un pastor, ustedes son ejército de Dios, o soldados de Cristo, ¿qué son? Hasta puse un ejemplo, no sé si se acuerdan, después de la guerra del 95, cuando los Shoah, los Achua, los Quichua estuvimos ahí al frente. El capitán de deporte de equipo de Ecuador decía, estamos yendo a decidir con toda nuestra artillería y vamos a ganar. ¿Qué estaba yendo con helicópteros, con bombas de guerra? ¿Qué? No, estaba yendo decidido, preparado, organizado a defender el uniforme. Lo que pasó en la Contraloría, por eso dije, es una acción, por eso nosotros no podemos hablar, yo creo que el levantamiento fue del pueblo ecuatoriano. El levantamiento fue del pueblo ecuatoriano, de todos los sectores sociales. Unión Europea, $300.000. Ahí también ustedes, señores asambleístas, están cayendo en la peor mentira de los medios. Jaime Vargas tiene una sola cuenta. Pero esa cuenta no es de Jaime Vargas. Es de la organización. Donde Unión Europea no es de este periodo. Viene desde el año 2016. Este proyecto importante de fortalecer nuestras organizaciones de base en tema de liderazgo, en tema de comunicación, a ese nivel. Tenemos un proyecto.
Y si son amigas de agencia o de embajadora de la Unión Europea, pueden decir lo que yo dije. Ahí está la plata. Investiguen. Y estamos llevando procesos porque eso es difamación, eso es daños y perjuicios, a ese nivel. Y me han dicho, Jaime Vargas gana $500,000 al año. ¿Cómo quisiéramos ganar eso? No sé si ustedes que ganan 7,000 o 5,000, no sé. Creo que tienen esa platita, ¿no? Sí. Jaime Vargas no tiene sueldos, ¿verdad? Sí, nosotros los dirigentes no ganamos sueldos, compañeros. Sí. Yo digo, no sé cuánto ganan, no, eso dije, no sé. Hay que averiguar también. Eso es falso. Nadie, compadre Carlos Mera, estado de excepción. Hay un derecho constitucional de autodeterminación. Bajo esos derechos, la CONAIE y toda su estructura declaró estado de excepción. Pero y rechazamos lo que dijo la María Paula aquí en la asamblea, donde declaran estado de excepción para secuestrar a los policías. O sea que el Estado también declaró estado de excepción para asesinar al pueblo. No podemos analizar ese nivel. Declaró para dar seguridad a nuestro territorio, a nuestra gente, a nuestras comunidades. Tiene el mismo nivel nuestros derechos colectivos. Somos gobiernos comunitarios, mis queridos asambleístas. ¿Por qué se tomaron la asamblea? Nadie sabía que no estaban ustedes aquí, pues no sé por qué, ¿dónde serían? Pero entramos queriendo saludar, instalar la asamblea, ¿no? Creo que estaban de vacaciones. Pero tuvimos que salir. Salimos porque no había nada. Cantamos himno nacional y salimos. Eso pasó. Pregunten afuera y les van a decir que no hay nadie aquí. Señor legislador, se va a requerir uso de la palabra. Hay una metodología en la comisión para hacerlo. ¿Cuál fue el motivo de tomar gobernaciones? Sí. ¿Cuál fue? Yo creo que no puedo decir el motivo. Fue por la causa del decreto 883. Eso es todo. Son motivaciones. Él también nos preguntó por qué ustedes han saludado o no. Nos hemos solidarizado con el Estado boliviano. Y nos ha decepcionado. ¿Por qué? Porque la derecha quemó la bandera de la unidad, Huipala, que es para nosotros sagrado. Y eso sí nos va a indignar, nos indigna, señores asambleístas. Por eso fue lo que nos hemos solidarizado. Y lo que dije al señor presidente no puedo repetir, y eso sí, he sido público, he pedido las disculpas públicas, y eso yo creo que no tengo por qué hablar. Compañera, estimada asambleísta Doris Solís, ¿cómo recibimos las medidas? Terrible. Y eso yo creo que más luego mi economista puede explicar lo que pasó, cómo nos afectó, ¿no? Guardia indígena en todos nuestros territorios, señores asambleístas. En cada una de nuestras comunidades hay hasta dirigentes de seguridad, como ministros de seguridad, quienes organizan para dar seguridad en fiestas, cuando hay que dar un giro a todos los, ¿cómo se dice?, límites territoriales, rondas, hay reglamentos, pero no son armados. Y también hemos dicho, es que eso también es aporte al país, pues, porque el Estado ya no tiene capacidad de dar seguridad a la ciudadanía. Es para también aportar, ¿no?, en tema de justicia ordinaria, la justicia indígena, ¿no?, de cooperación. ¿Cómo recibimos ese el racismo? Eso sí es imperdonable. Es imperdonable. Os digo con frontalidad.
pero nosotros sí hemos sido solidarios. El agua que toma Guayaquil es de los páramos y nosotros lo cuidamos, pero que el que habló eso, que no tome, que tome si es posible agua del mar, ¿no? Pero no vamos a castigar a nuestro pueblo guayaquileño, que son nuestros hermanos, pueblos trabajadores, respetuosos, pueblo montubio, afroecuatoriano, porque también tenemos un buen porcentaje que viven nuestros hermanos que emigraron de aquí a la costa ecuatoriana. Y yo creo que hay que construir eso. Tenemos que romper el racismo. ¿Cuántos heridos? Tenemos 1.300 heridos, 200 de gravedad, 40 compañeros, hermanos, hombres y mujeres jóvenes que han perdido ojo, 2 muertos por arma de fuego, ¿no? Por arma de fuego. Y tenemos 1.140, más de 1.140 encarcelados a nivel del país. Bueno, yo creo que, como dije, mi estimado Olivo, tocayo Jaime, nunca nosotros dijimos de que estábamos para hacer el golpe del Estado, sino era un solo objetivo, derogar el decreto 883. ¿Desde cuándo venimos luchando? Son más de 526 años que vienen luchando los pueblos indígenas en todo el mundo. Ejército propio, como dije, tal cual. Vamos a fortalecer nuestras comunidades para la seguridad de nuestra ciudadanía, para que ustedes vengan sin guardaespaldas allá en nuestras comunidades y allá le damos la seguridad. Así es que no sé si, y es por eso quiero agradecer a todos y espero haber respondido a este momento. ¿Desde cuándo viene la lucha, no? Y este momento, presidente de la CONAIE tiene 6 ya juicios, este momento, 6 juicios, por terrorismo, por no sé qué secuestro. Creo que igual va a pasar tal cual como pasó durante otros tiempos. Estamos aquí para responder, abiertos, sin miedo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la CONAIE. Solo como alternativa.